Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy. También va mi agradecimiento a todos los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases. Por supuesto también mis saludos a todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en nuestros encuentros. El programa para el día de hoy es el siguiente. Cantaremos Jayo Radha Madhava, leeremos el Bhagavad Gita. Voy a dar un breve comentario y ustedes pueden dejar sus preguntas. Al final de la clase serán respondidas. Bienvenidos, Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Madhava Asta Saki Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 7, texto 28.
Yesham tuantagatam papam jnananam punya karmanam te dvandva moha nirmuktva bhajante mam vridavrata. Yesham tuantagatam papam jnanam punyam karmanam te dvandva moha nirmukta bhajante mam vridavrata. Yesham tuantagatam papam jnanam punyam karmanam te dvandva moha nirmuktva bhajante mam vridavrata. Yesham tuantagatam papam jnananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta bhajante mam vridavrata. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas reacciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En este verso se mencionan a los que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. A aquellos que son pecadores, ateos, necios y engañadores, les es muy difícil trascender la dualidad del deseo y el odio. Solo aquellos que han pasado la vida practicando los principios regulativos de la religión, que han actuado de modo piadoso y que han conquistado las reacciones pecaminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro de la suprema personalidad de Dios. Luego, de a poco, pueden meditar en trance en la suprema personalidad de Dios. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano espiritual. Esa elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna con la compañía de devotos puros, ya que con la compañía de grandes devotos uno puede ser liberado de la ilusión. En el Srimad Bhagavatam 5.5.2 se afirma que si uno verdaderamente quiere liberarse debe prestarle servicio a los devotos. Mahat Sevan Dwaram Ahur Vimuktehe. Pero aquel que se asocia con personas materialistas se encuentra en la senda que lleva a la región más oscura de la existencia, Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. Todos los devotos del Señor recorren esta tierra tan solo para rescatar a las almas condicionadas de la ilusión que las envuelve. Los impersonalistas no saben que el haber olvidado su posición constitucional como subordinados del Señor Supremo constituye la mayor violación de la ley de Dios. A menos que uno sea reintegrado a su propia posición constitucional, no es posible entender a la personalidad suprema ni estar dedicado plenamente y con determinación a su trascendental servicio amoroso. Yesham tuantagatam papam jnananam punya karmanam te dvandva moha nirmuktva bhajante mam vridavrata. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas reacciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Jai vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha om agyanatimirandasya gyanangyana shalakaya chakshurumilitam yena tasmai shri gurave namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, hoy estamos estudiando el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 7, el cual se denomina el conocimiento del absoluto. En este capítulo en particular se esclarece un punto muy importante. En el mundo occidental, cuando pensamos en la palabra yoga, en general se asocia dicha palabra a algún tipo de gimnasia física. El yoga, tal como lo conocemos popularmente en Occidente, es una actividad física muy interesante, con muchos beneficios materiales, pero no es el yoga que se menciona en los antiguos textos védicos. Es decir, en el marco conceptual de este capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es el conocimiento del absoluto, la palabra yoga, semánticamente hablando, es entendida como un método de autorrealización. Es decir, en la filosofía que el Bhagavad Gita expone,
El yoga no es simplemente una actividad física. El yoga no es simplemente posturas corporales y técnicas de respiración, sino que técnicamente el yoga, en el marco conceptual del capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es un método por el cual el ser individual eleva su conciencia y puede adquirir un conocimiento de la realidad suprema. Es decir, el yoga, entendido en su expresión más precisa y correcta, es un método de avance espiritual que le permite al ser individual adquirir por la práctica yógica el conocimiento de la suprema personalidad de Dios. Es decir, el yoga es, filosóficamente hablando, la metodología que le permite al alma individual conocer a Krishna, el alma suprema. Entonces, este punto es muy importante. El conocimiento acerca de Krishna, dentro del marco conceptual del capítulo 7, es un conocimiento en dos aspectos fundamentales. Por un lado, es un conocimiento acerca de lo material, pero también, por otro lado, es un conocimiento acerca de lo espiritual. Sin embargo, en los primeros shlokas de este capítulo se establece una cuestión a tomar en cuenta, y es que cuantitativamente hablando, este conocimiento no es popular. Es decir, son muchísimos los seres humanos que tienen su mente distraída con lo material. Son muchísimas las personas que están absortas en su día a día en cuestiones temporales. La mente humana generalmente piensa, siente y desea en el plano corporal, en el plano físico, respecto de lo material. La gran mayoría de las personas están absortas en la identidad del cuerpo y de las designaciones que acompañan al cuerpo, y por lo tanto el conocimiento del absoluto no es algo popular. El conocimiento del absoluto no es algo a lo que accedan las masas, porque las masas están ocupadas con actividades materiales y no con investigaciones de tipo filosóficas y no con problematizaciones de orden metafísico. Es decir, la mayor parte de la gente común está identificada con el cuerpo, la mayor parte de la gente común está intentando con sus invenciones mentales ser felices en el plano material y por lo tanto no tienen un interés por lo trascendente. Por eso es que en este capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto, se entiende al yoga como una metodología filosófica para que el ser individual pueda conocer al Ser Supremo. Ese conocimiento del absoluto es simultáneamente material y espiritual, pero solo son muy pocas personas las que acceden al mismo, porque son en realidad muy escasos los seres humanos que tienen inclinaciones profundamente filosóficas en el ámbito metafísico y que de manera consciente y de manera intelectual y que de manera disciplinada asumen el arduo trabajo metafísico de buscar conocimiento del absoluto. La mayor parte de la gente está identificada con el cuerpo material. La mayor parte de la gente, a su manera y con sus invenciones mentales, están intentando ser felices en un plano temporal. Pero las personas interiormente maduras, las personas reflexivas, las personas sabias, están en la búsqueda de algo superior. Están en la búsqueda de algo trascendente, están en la búsqueda del conocimiento acerca del absoluto. Y ese conocimiento en particular se va a exponer de manera detallada en el capítulo 7 del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, el conocimiento del absoluto, por un lado, es conocimiento metafísico. El conocimiento del absoluto no se queda en detalles superfluos. El conocimiento del absoluto no va hacia cuestiones insignificantes. Cuando hablamos del conocimiento absoluto, estamos intentando comprender la estructura misma de la realidad. Cuando hablamos del conocimiento acerca del absoluto, estamos intentando comprender metafísicamente cuál es el origen de todo. Entonces, específicamente, el marco conceptual de este capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es
explican que tanto los elementos materiales burdos como sutiles, como las almas individuales, son energías separadas de Krishna. Es decir, acá encontramos el punto fundamental, metafísicamente originario para comprender la estructura de toda realidad. Krishna es la causa de todas las causas. Y todo lo que percibimos en el mundo material es la combinación de dos energías de Krishna. Una energía inferior, la materia, y una energía superior, el espíritu, el alma. Entonces, tanto los elementos materiales burdos como la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, como los elementos materiales sutiles, mente, inteligencia y ego falso, son, específicamente hablando, aspectos de la energía material o de la energía inferior de Krishna. Mientras que el alma espiritual, el ser espiritual que está dentro de cada cuerpo, es, técnicamente hablando, la energía superior de Krishna, la energía espiritual de Krishna. Y Krishna, el absoluto, es la fuente de ambas energías. Son energías divinas de Krishna. Además de esto, en esta búsqueda de un conocimiento del absoluto, encontramos que no necesitamos inventar una noción del absoluto. No necesitamos hipotetizar qué es el absoluto. No estamos necesitando imaginar qué es el absoluto mismo que se describe a sí mismo. Es decir, en este capítulo ¿cuál es su naturaleza? En este capítulo séptimo, la Suprema Personalidad de Dios nos está dando indicaciones para poder reconocerlo, incluso dentro del ámbito del mundo material. Es decir, Krishna afirma en este capítulo séptimo que no hay verdad superior a él, que todo descansa en él. Es decir, de la suprema verdad absoluta, el aspecto personal de Krishna es el más elevado. No hay un ser supremo que sea más elevado que Krishna. No hay nadie ni superior ni igual a Krishna, sino que todo descansa en él. Y por lo tanto, para que podamos reconocer esa divinidad que es trascendente, incluso dentro de este mundo y de aquello que pueden percibir nuestros sentidos en este plano inmanente, es que no tenemos que imaginar cómo es el absoluto, no tenemos que hipotetizar cómo es el absoluto, no tenemos que especular cómo es el absoluto. El absoluto se está describiendo a sí mismo en este capítulo séptimo del Bhagavad Gita, cuando él afirma que no hay verdad superior a él y que todo descansa en él como las perlas que están enhebradas en un hilo. Incluso Krishna explica su posición ontológica suprema de manera poética. Y para que nosotros, los que todavía no tenemos una visión espiritual, para que nosotros que accedemos al contacto con este mundo a partir de los sentidos físicos y corporales de nuestro cuerpo material, podamos reconocer al absoluto en nuestro entorno y en nuestra propia vida, Krishna afirma en el capítulo 7 que Él es el sabor del agua, que Él es la luz del sol, que Él es la sílaba Om de los mantras védicos, que Él mismo es la fragancia de la tierra y el calor del fuego. Y así sucesivamente Krishna va dando toda una serie de descripciones para que todos los que no tenemos todavía una visión espiritual desarrollada podamos entrar en contacto a través de la meditación en los elementos materiales con diferentes aspectos de este mundo que representan a Krishna. Y sobre todo esa capacidad de poder ver filosóficamente, esa capacidad de poder percibir al absoluto intelectualmente, esa capacidad de poder comprender que lo divino se encuentra entre nosotros. No solamente implica poder recordar a Krishna en el mundo externo, a partir de la luz del sol o del calor del fuego, sino que también uno puede reconocer al absoluto actuando internamente en cada uno de nosotros. Es decir, hay un aspecto de la divinidad que hace posible la actividad humana. No solamente uno en sentido filosófico puede reconocer al absoluto en el mundo que nos rodea, a través de sus múltiples manifestaciones, sino que en este capítulo séptimo el absoluto nos permite reconocerlo incluso en el campo de la actividad humana. Es decir, Krishna afirma que Él es la fuerza del fuerte, que Él es la inteligencia del inteligente y que Él es la habilidad del hombre.
Entonces, cuando nosotros podemos en sentido intelectual lograr una comprensión profunda en materia filosófica, podemos meditar en el absoluto, entendiendo que esa inteligencia que nos permite la comprensión de cuestiones metafísicas, esa inteligencia es Krishna mismo. Cuando nosotros nos destacamos en alguna actividad dentro de este mundo material por poseer algún tipo de virtud o la capacidad de hacer algo bien, podemos meditar en Krishna recordando que Él es la habilidad del hombre. Y cuando nosotros tenemos la fuerza para controlar los sentidos, cuando nosotros tenemos la fuerza para controlar la mente, cuando nosotros tenemos la fuerza para no ser afectados por las 3 clases de perturbaciones propias de la energía ilusoria, entonces tenemos que entender que esa fuerza es Krishna mismo. Entonces, tanto diferentes elementos del mundo externo como diferentes aspectos de la actividad humana son formas de reconocer en nosotros la presencia de la divinidad. Son formas de reconocer en nosotros diferentes aspectos del absoluto que operan dentro de este mundo y que nos permiten absorber nuestra mente e inteligencia en él a través de la meditación. Una persona con conciencia material puede ver al mundo como algo inanimado, puede ver al mundo simplemente como materia, como átomos, pero una persona que espiritualmente está despierta percibe en la energía material la presencia de Krishna. Una persona que espiritualmente está despierta percibe en cada entidad viviente la presencia de Krishna. Una persona que está espiritualmente despierta tiene una mentalidad filosófica, en el sentido que tanto al ver el esplendor del mundo, la luz del sol y de la luna, el sabor del agua, la fragancia de la tierra, todo eso permite meditar de manera profunda en la suprema personalidad de Dios. Es decir, cada elemento de este mundo material nos puede recordar su origen, es decir, al propio Krishna, y cada acto de inteligencia humana, cada obra meritoria del hombre y la fuerza que uno tiene para tener la determinación en la vida espiritual, también son aspectos que están declarando la existencia de la Suprema Personalidad de Dios y la forma en que la Suprema Personalidad de Dios obra dentro de este mundo material. Y una persona despierta, filosófica y espiritualmente, puede percibir al absoluto en cada esfera de la vida. Entonces, un punto muy importante es que dentro de este conocimiento del absoluto está tanto la comprensión de lo material como de lo espiritual. El alma espiritual es energía superior de Krishna, la materia es energía inferior de Krishna. Y la materia, en el marco conceptual del capítulo 7, está integrada por las 3 modalidades de la naturaleza material: tamaguna, rajaguna y sattvaguna, ignorancia, pasión y bondad. Cuando nosotras, las almas espirituales, que somos energía superior de Krishna, entramos en contacto con el cuerpo material, entonces quedamos condicionadas por la ignorancia, por la pasión y por la bondad. Pero a Krishna, el Ser Supremo, las modalidades de la naturaleza material no lo afectan, porque Krishna es completamente espiritual, Krishna es completamente trascendental, y este punto es muy importante. Aunque la energía material es la energía inferior de Krishna, y aunque la energía espiritual, las almas que estamos dentro de cada uno de los cuerpos, somos energía superior de Krishna, y aunque cuando nosotras las almas estamos de un modo u otro condicionadas por la materia y por momentos nos entristecemos por el efecto de la ignorancia, o por momentos nos agitamos o alteramos por la influencia de la pasión, o por momentos estamos reflexivos y serenos por la influencia de la bondad. El punto es que si, tomando como base el conocimiento del absoluto en la práctica del bhakti, las almas individuales podemos trascender la influencia que las modalidades de la naturaleza material ejercen sobre nosotros, liberarnos de su influencia, conectando nuestro cuerpo, mente y palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, en relación con revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Entonces, aunque las modalidades de la naturaleza material nos afectan a todos, a través de la práctica del Bhakti Yoga,
uno puede establecerse en un plano trascendental. Ahora bien, no toda la gente tiene este interés. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita, titulado El conocimiento del absoluto, en este capítulo 7 donde se plantea que el yoga no es simplemente ejercicio físico, sino una metodología filosófica que opera como base en el camino de la vida espiritual para que el alma individual pueda conocer al alma suprema. Y este conocimiento, que es tanto material como espiritual, el cual no es un conocimiento popular, porque la mayor parte de la gente, al estar identificada con el cuerpo, básicamente tiene invenciones mentales para intentar de un modo u otro ser felices en el mundo material, pero cuando uno es sabio, cuando uno es reflexivo, uno busca conocimiento metafísico, uno busca conocimiento del absoluto. Y la base de este conocimiento es entender que Krishna es el origen de todo, que la energía material es su energía inferior y que las almas espirituales somos su energía superior. Este conocimiento del absoluto implica la capacidad para comprender que no hay nadie igual ni nadie superior a Krishna y que todo descansa en él como las perlas enhebradas en un hilo. Es decir, para aquellos que no tenemos una visión espiritual todavía desarrollada, en el capítulo 7 Krishna nos enseña cómo percibir ese absoluto dentro del mundo material. Cuando uno ve la luz del sol, recuerda a Krishna. Cuando uno siente el calor del fuego, recuerda a Krishna. Cuando uno huele la fragancia de la tierra tras la lluvia, uno recuerda a Krishna. Cuando uno bebe agua, entiende que Krishna es el sabor del agua. Cuando uno estudia textos filosóficos y puede comprender sus conceptos principales, entonces uno está en un estado de yoga porque comprende que Krishna es la inteligencia del hombre. Cuando uno se destaca en alguna actividad, cuando uno es virtuoso para tocar instrumentos musicales, cuando uno es virtuoso para cocinar, cuando uno es virtuoso para enseñar, cuando uno es virtuoso para organizar y administrar, uno tiene que entender, Krishna es la habilidad del hombre. Cuando uno está cantando estrictamente sus 16 rondas todos los días, cuando uno está siguiendo estrictamente los 4 principios regulativos todos los días, cuando uno está siguiendo estrictamente el estudio de las yastras todos los días, cuando uno es constante y determinado en la práctica de su servicio en la comunidad Vaishnava constantemente, uno tiene que meditar en que esa fuerza, esa determinación es Krishna mismo. E incluso si todavía a las almas condicionadas que nos dedicamos a la práctica del Bhakti Yoga en las etapas iniciales, si incluso todavía a veces sentimos ira por la ignorancia, si a veces estamos muy agitados mentalmente por la pasión, o incluso si a veces estamos serenos por la bondad, por ocuparnos en la práctica misma del Bhakti Yoga, entonces vamos a poder superar la influencia de la ignorancia, de la pasión y de la bondad, y vamos a poder llegar efectivamente al plano trascendental, porque eso se establece en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Pero el punto es que no toda la gente tiene ese interés. En este capítulo 7 se describe 4 clases de personas que no practican vida espiritual, es decir, lo que en sánscrito se denominan duskritinas. Pero también en el capítulo 7 se afirma que hay 4 clases de personas que tienen mucho interés en la vida espiritual y que son los sukritinas. Entonces, no solamente están aquellos que se ocupan en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, sino que también Krishna, en este capítulo 7 del Bhagavad Gita, dice que cuando las personas son muy materialistas, sobre todo en el ámbito de la cultura védica, esas personas sienten atracción por los semidioses. ¿Por qué? Porque desean disfrute material, porque desean resultados materiales. Entonces, incluso a las personas que adoran a los semidioses, Krishna internamente les da la fe en algún semidios en particular. E incluso es el propio Krishna el que le da al semidios la capacidad para otorgarle un resultado a su adorador. Y este punto es muy importante. Ahora bien, entre estas personas que no se interesan por Krishna, aparecen aquellos que asumen que Dios no tiene una forma personal. En este punto se está refiriendo el Bhagavad Gita a los impersonalistas y más específicamente a los mayavadis. Los mayavadis son ofensivos porque ellos consideran que cuando Krishna viene a este mundo,
en realidad no lo hace en un cuerpo trascendental, sino en un cuerpo material. En última instancia, como ellos creen que todo es Brahman, cuando Krishna viene a este mundo, suponen que es una manifestación de la ilusión, de Maya, de avidya, del no ser. Entonces, también esta clase de personas con mentalidad mayavadi no pueden realmente tener la determinación para practicar bhakti yoga. ¿Por qué? Porque carecen del conocimiento de que Krishna es innaciente y eterno. Entonces, toda esta introducción nos lleva, al haber sentado un contexto, a comprender los puntos fundamentales del shloka de hoy, capítulo 7, texto 28. Entonces, básicamente en la traducción y en el significado, Krishna por un lado y Srila Prabhupada por otro, nos están explicando qué características tiene que tener una persona para dedicarse a la práctica del Bhakti Yoga. Es decir, en qué punto uno desarrolla la mentalidad y la conciencia para querer trascender todos los límites que nos impone la existencia material y buscar la perfección espiritual. Es decir, al comienzo del encuentro de hoy establecimos que si bien el conocimiento del absoluto es muy profundo, no es un conocimiento popular, porque las masas no lo buscan. Las masas simplemente buscan entretenimiento, placeres materiales, cuestiones temporales y aquello que directamente pueda gratificar los sentidos de manera inmediata, y a veces incluso sin analizar si eso eleva o si eso degrada. Ahora bien, las personas introspectivas, las personas sabias, no se conforman con lo aparente, no se conforman con lo temporal, buscan lo eterno, buscan lo supremo, buscan lo absoluto, es decir, buscan a Krishna. Entonces, Krishna y Srila Prabhupada están explicando qué características tiene el buscador sincero en la práctica del Bhakti Yoga. Pero por un lado, Prabhupada es muy enfático. Srila Prabhupada decía las cosas tal como son. Srila Prabhupada no adulaba. Srila Prabhupada no era políticamente correcto. Él no iba a comprometer nuestra filosofía para quedar bien con las masas. Srila Prabhupada llamaba a las cosas por su nombre. Y en este punto tenemos que hacer énfasis. A veces en la imaginación popular, un practicante de vida espiritual, un sabio, un yogi o un Vaishnava, es visto como alguien completamente sereno, como alguien completamente anticonflictivo. Y en un punto, un espiritualista avanzado es eso, pero en otro punto, como el espiritualista avanzado está despierto, señala la equivocación de aquellos que están dormidos. Entonces, el punto es que en el significado del texto 7, Shloka 28, Srila Prabhupada describe a quienes no están cualificados para dedicarse al Bhakti Yoga. No están dedicados, no están cualificados para la práctica del Bhakti Yoga aquellos que actúan en contra de los mandatos de los Vedas, aquellos que producen actividades vikármicas. No están aptos para la práctica del Bhakti Yoga aquellos que son sumamente necios, que piensan que hay que trabajar duro para disfrutar de la vida porque no existe nada más allá del cuerpo y no existe nada más allá de esta existencia. No son aptos para la práctica del Bhakti Yoga los ateos, los que no tienen la capacidad de comprender la existencia de Dios. Y menos aún son capaces de practicar adecuadamente Bhakti Yoga y con sinceridad los impersonalistas, los que creen que Krishna es Maya, porque todas estas personas, según el significado de hoy, están atrapados por las dualidades materiales, están atrapados por algún tipo de deseo burdo o sutil que complacer. Pero por un lado, aunque Srila Prabhupada dice quienes no están cualificados para practicar Bhakti Yoga, por el otro lado, Srila Prabhupada explica quienes sí tienen la capacidad de dedicarse a la vida espiritual en el estado de conciencia de Krishna. Es decir, aquellos que sienten atracción por el Mahamantra Hare Krishna, aquellos que sienten atracción por el Bhagavad Gita, aquellos que sienten atracción por el Prasadam, aquellos que sienten atracción por la adoración a la deidad, son personas piadosas, son personas que en vidas pasadas han seguido las enseñanzas de los Vedas, practicando reglas y regulaciones. Son personas que debido al hecho de practicar reglas y regulaciones han purificado una parte importante de sus reacciones kármicas. Es decir, a veces uno puede ver que, por ejemplo, uno lleva a dos amigos
de visita a un templo Hare Krishna. Y uno de los amigos se siente atraído por la filosofía, por el canto, por el prasadam, pero otro no. Y uno dice, ¿cómo puede ser que algo tan trascendental a algunas personas les resulta interesante y no a otras? Pero el punto es que detrás de ese interés, detrás de esa atracción por el Bhakti Yoga, hay muchas actividades piadosas acumuladas en vidas previas. Y quienes no tienen esas actividades piadosas acumuladas, difícilmente se sienten atraídos de manera genuina por la vida espiritual. Entonces, Srila Prabhupada está explicando que las personas piadosas que practicaron principios religiosos o en esta vida o en vidas anteriores son personas que se ven atraídas por la práctica del Bhakti Yoga. Las personas que gradualmente trascienden las reacciones del karma pasado se sienten atraídas por la práctica del Bhakti Yoga, aceptan el Bhakti Yoga, sienten natural la vida espiritual. Sienten natural volverse vegetarianos, sienten natural cantar rondas, sienten natural postrarse ante la deidad, sienten natural aceptar un maestro espiritual, estudiar el Bhagavad Gita. A uno le resulta lógico, le resulta espontáneo, le resulta necesario y hasta le resulta placentero el proceso de vida espiritual. ¿Por qué? Porque uno ha acumulado actividades piadosas en vidas previas. Y este punto es muy importante. Entonces, son estas personas en particular las que están en capacidad de aceptar el conocimiento del absoluto, al punto que uno entiende que Krishna es la fuente de la energía material, de la energía espiritual, pero el punto es que por la práctica del Bhakti Yoga, gradualmente estas personas avanzadas llegan a absorber su mente y su inteligencia en Krishna hasta llegar al estado de Samadhi, hasta llegar al estado de trance. Por un lado, estas personas piadosas sienten atracción por el Bhakti Yoga, pero en la medida que uno practica Bhakti Yoga, hay grados más elevados de purificación que permiten que nuestra meditación en Krishna no sea discontinua, sino que nuestra meditación en Krishna sea constante, que en el canto de la yapa, que en el kirtan, que en los vayans, uno pueda recordar el nombre de Krishna, la forma de Krishna, las cualidades de Krishna, los pasatiempos de Krishna. Y cuando ese estado de meditación se manifiesta en el interior de un Vaishnava, uno experimenta un éxtasis trascendental. Cantar Hare Krishna, recordando los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, es una fuente de felicidad trascendental para el Vaishnava. Y es en ese punto en que cuando uno logra absorber todo su ser en Krishna, en su nombre, en su forma, en cualidades y pasatiempos, es que uno encuentra ese néctar que Chaitanya Mahaprabhu dice que estamos siempre ansiando. Entonces, al principio uno puede hacer un esfuerzo por cantar Hare Krishna, pero el propio canto de Hare Krishna va purificando la mente y el corazón y nos va revelando la naturaleza de la forma y de los pasatiempos y de las cualidades de la Suprema Personalidad de Dios. Y cuando uno canta Hare Krishna, recuerda a Radharani. Cuando uno canta Hare Krishna, recuerda a Krishna. Cuando uno canta Hare Krishna, recuerda a Balaram. Cuando uno canta Hare Krishna, recuerda a las gopis. Cuando uno canta Hare Krishna, recuerda a los gopas. Cuando uno canta Hare Krishna, está en Vrindavan. Y ese estado de trance se logra por la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, este capítulo séptimo del Bhagavad Gita, tal como es, tiene por título el conocimiento del absoluto. Ese conocimiento parte del punto de entender que Krishna es la suprema verdad absoluta, que Krishna es el origen de todo, que Krishna está en todo, en el sabor del agua, en la luz del sol, en el aroma de la tierra, en el calor del fuego. Y también Krishna está en la fuerza del hombre, en la habilidad del hombre, en la inteligencia del hombre. Claro que hay ciertos duskritinas que no sienten atracción por Krishna, mientras que hay gente piadosa que por acumular buen karma de vidas pasadas, siguiendo los mandatos de los Vedas, sienten como más espontáneo la atracción por el Bhakti Yoga. Ahora bien, en este punto y a modo de conclusión, tenemos que decir lo siguiente. Seguir los mandatos de los Vedas genera karma, es decir, un tipo de resultado que nos permite tener mejores condiciones materiales de vida. Estoy hablando en sentido técnico, dividiendo karma, de vikarma, de akarma, ¿sí?
Entonces, acá hay un punto muy importante. Seguir los mandatos de los Vedas, seguir las reglas y regulaciones de las escrituras, producen buen karma, producen karma piadoso. Ahora bien, seamos estrictos desde el punto de vista del Siddhanta Gaudiya Vaishnava. Tener un karma piadoso no te vuelve automáticamente un devoto puro de Krishna. Entonces, ¿por qué? Porque Srila Prabhupada hoy está dando instrucciones muy puntuales en el significado, pero cuando uno lee todos sus libros, comprende que esas instrucciones tienen que ser complementadas con otras enseñanzas que pueden estar en otros capítulos del Bhagavad Gita o en otras partes del Bhagavatam o del Chaitanya Charitamrita. Hoy Srila Prabhupada está diciendo que las personas impías no sienten atracción por Krishna, que los que son pecadores, necios, ateos, impersonalistas, no sienten atracción por Krishna, pero que en cambio los que siguieron reglas y regulaciones en vidas previas y tienen buen karma, se apegan a la práctica del Bhakti Yoga. Pero también tenemos que tomar en cuenta que dentro del Siddhanta Gaudiya Vaishnava, la sección Karmakanda de los Vedas, el hecho de seguir rituales védicos, el hecho de acumular puña, el hecho de acumular sukriti, no necesariamente te conduce al nivel de Vaishnava puro. No necesariamente las actividades piadosas te llevan al Krishna Prema. Entonces, lo que sí produce el karma piadoso son situaciones favorables a la práctica del Bhakti. Cuando uno siguió reglas y regulaciones de Karma Kanda o actividades piadosas en vidas previas, uno nace en un cuerpo bello, uno tiene buena educación, uno tiene una buena familia, uno tiene una buena posición económica, de modo tal que uno no tenga que preocuparse por el sustento de la vida material y que con esa base favorable uno pueda sentir atracción por el Bhakti Yoga, por el Sadhu Sangha y por todo lo demás. Pero no es automático que por tener actividades piadosas previas uno se va a volver un devoto puro. Es decir, el buen karma pasado produce una situación materialmente favorable para que uno no tenga grandes conflictos en el mundo material y para que uno utilice todo ese avance material, belleza, riqueza, educación y buena familia, para poder practicar Bhakti Yoga. ¿Sí? Entonces, ese punto es muy importante, pero no necesariamente el buen karma nos va a volver devotos. Hay gente que tiene buen karma y simplemente se dedica a disfrutar del mundo material, incluso siendo ateos, y conozco mucha gente así. Son grandes intelectuales, son empresarios, mucha belleza física, mucha calidad de vida material, pero ningún tipo de relación con Dios. Entonces, digo, no siempre quien tiene buen karma se vuelve un devoto de Krishna. Ahora, ¿dónde está el factor decisivo que Srila Prabhupada establece en el significado y en otras partes del capítulo 7? El buen karma puede llevarte al Bhakti Yoga o puede no llevarte, pero sí hay algo que siempre te va a llevar al Bhakti Yoga, siempre, y es la asociación del devoto puro. Y Srila Prabhupada enfatiza este punto en el significado de hoy. Entonces, Srila Prabhupada explica que los devotos, los Vaishnavas avanzados, los que son verdaderamente avanzados, no siempre los que somos practicantes iniciales o neófitos. Los Bhakti Yogis puros, los Uttama Adhikari, ellos son muy misericordiosos con todas las entidades vivientes. Y ellos no les importa si uno es impío o piadoso. El devoto realmente avanzado es liberal. Ahora, aclaremos este punto, porque muchas veces en las Shastras se describe al Vaishnava como liberal. Las palabras son polisémicas y corremos el riesgo desde el sentido común de malinterpretar los conceptos que aparecen en las Shastras. Cuando Srila Prabhupada dice que el Vaishnava es liberal, no quiere decir que tiene una ideología política de derecha, sino que cuando Srila Prabhupada afirma y cuando los acharyas previos afirman que el Vaishnava es liberal, lo que están afirmando es que los Vaishnavas verdaderamente avanzados no discriminan a nadie. No se fijan al momento de darte el conocimiento trascendental si sos piadoso o si sos impío. No se fijan si tenés buen karma o mal karma. No se fijan si venís de una familia elevada y muy opulenta o de una familia paupérrima. No se fijan si tenés doctorado universitario o si sos analfabeto. No se fijan si sos de la India, de Argentina, de México o de Perú.
No, los grandes devotos puros son liberales en el sentido de que distribuyen el conocimiento trascendental sin hacer diferencias materiales. Es decir, los grandes devotos puros son muy misericordiosos porque su función es rescatar a las almas caídas. Entonces ellos no se fijan al momento de transmitir la conciencia de Krishna qué cualidades materiales tenés. No se fijan si sos pobre o rico, lindo o feo, con buen karma o mal karma, hombre, mujer, argentino o uruguayo. Los devotos puros tienen una visión ecuánime. El devoto puro percibe que dentro del cuerpo de cada ser vivo hay un alma espiritual, que es una parte eterna de Krishna, que tiene que revivir mediante el bhakti su relación amorosa y eterna con Krishna. Entonces, la compañía del devoto puro puede purificar tanto a los piadosos como a los impíos. La compañía del devoto puro es como la piedra de toque que puede convertir el hierro en oro. Es decir, en el capítulo 7 del Bhagavad Gita se afirma que hay 4 clases de personas dushkritinas. Y Prabhupada traduce ese término como herejes o como impíos. ¿Sí? Los que son como animales, los mudjas, que son los que trabajan duro, solo para buscar satisfacción material. ¿Sí? El mudha. También en Naradama, ¿sí? Los que son así organizados social y culturalmente, pero también ateos. Después los Mayayaparita Gyana, es decir, los intelectuales que no pueden comprender la existencia de Dios. Y por último, los Ashuram Baba Mashrita, los que son directamente, abiertamente demoníacos, los que militan contra Dios, los que predican el ateísmo, los que atacan a la religión, los que hablan mal de la vida espiritual. Bueno, esa clase de herejes, esa clase de necios, por el contacto con devotos puros, se pueden volver devotos puros. Y también los sukritinas o los piadosos, esa gente que se describe en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, que son adeptos a las yastras, que sirven a Dios, la persona que sufre, el que busca dinero, el curioso, el que busca conocimiento del absoluto. Esas personas son devotos, pero no son devotos puros porque tienen intereses que satisfacer al adorar a Dios. Entonces, digo, en el significado de hoy, en la primera parte, se pone énfasis en que las personas impías no buscan a Dios, pero las piadosas sí. Pero también sabemos por acharyas previos que no toda la gente que tiene buen karma se vuelve Vaishnava. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la capacidad de hacer que en nosotros surja una atracción por la práctica del Bhakti Yoga? Es la asociación del devoto puro. El devoto puro es liberal. El devoto puro no se fija si sos impío o piadoso, elevado o bajo. El devoto puro simplemente te da lo mejor de sí, que es el conocimiento trascendental. El devoto puro lo que hace es viajar por el mundo para rescatar a las almas caídas. Y la compañía del devoto puro tiene la posibilidad de liberar de las garras de la ilusión tanto a los impíos, a los herejes, a los necios, a los dushkritinas, como también tiene la capacidad de purificar a los sukritinas, a los piadosos. Porque a veces los piadosos simplemente toman la religión como una forma de prosperar materialmente. O a veces los piadosos toman la religión como una forma de dejar de padecer las miserias del mundo material. Cuando en realidad la vida espiritual es para algo mucho más elevado. Incluso la vida piadosa puede ser en algún punto un obstáculo en la religión cuando uno practica bhakti motivado materialmente. Entonces, tanto los impíos como los piadosos, si entran en contacto con el devoto puro, reciben también la posibilidad de purificarse. El servicio al devoto puro y la escucha del Srimad Bhagavatam y de las yastras nos libera de la existencia material. Y tenemos básicamente 3 ejemplos muy importantes de esto que estoy afirmando. Una vez había un príncipe muy pequeño, de aproximadamente 5 años de edad, llamado Dhruva, que quería sentarse en el regazo de su padre que estaba en el trono junto a su otro hermano llamado Utama. Pero el rey lo rechazó. Y el punto es que este Dhruva comenzó a adorar a la suprema personalidad de Dios con objetivos materiales, es decir, para tener un reino más grande que el de su abuelo. O sea, no quería un reino más grande que el de su padre.
sino que quería un reino más grande que el de Swayambhuva Manu, que era su abuelo. Y con ese objetivo material, con ese propósito material, fue instruido por Narada Muni y practicó Bhakti Yoga y adoró la Suprema Personalidad de Dios para que el Señor Supremo le complazca su deseo de un reino sin igual. Pero ¿qué sucedió? Por seguir la instrucción de Narada Muni, que es un devoto puro, Dhruva Maharaj también se purificó y se volvió un devoto puro. Entonces, al comienzo de su vida, Dhruva Maharaj comenzó a practicar Bhakti Yoga con motivos materiales, como lo puede hacer una persona piadosa, pero por el Sadhu Sangha, por la asociación de Narada, por seguir las enseñanzas del maestro espiritual a rajatabla, por practicar un sadhana estricto y una práctica regulada de la vida espiritual, al final Dhruva Maharaj se purificó y pudo trascender sus deseos materiales. Es más, cuando él vio la belleza del Señor Vishnu y se postró ante Vishnu y quiso ofrecerle oraciones, pero como era muy chico no sabía cómo hacerlo, el Señor Vishnu lo tocó con la caracola en su cabeza y ahí el pequeño Dhruva pudo ofrecer oraciones trascendentales al Señor. Pero después de que vio a la Suprema Personalidad de Dios y después de que recibió las bendiciones del Señor, la bendición de poder reinar después de su padre, la bendición de que iban a morir su medio hermano y su madrastra que lo habían insultado, la bendición de tener siempre juventud y no ser afectado por la vejez, y finalmente la bendición de al final de la vida poder liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte y recibir el reino de la estrella polar, Dhruvaloka, que es un planeta Vaikunta local. Dhruva se sintió insatisfecho. ¿Y por qué se sintió insatisfecho? Porque él adoró al Señor con propósitos materiales. Pero lógicamente luego por la práctica de la vida espiritual se purificó. Otro ejemplo importante de la purificación que viene por la asociación del devoto puro es el propio Narada Muni. Narada Muni en su vida anterior era hijo de una sirvienta que prestaba servicio en un ashram. Pero una vez llegaron devotos puros a ese ashram y Narada los servía y escuchaba lo que ellos hablaban, cantaba junto a ellos las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, aceptó los remanentes de la comida de estos devotos puros. Estos devotos puros, al irse del ashram, cuando termina la estación lluviosa, iniciaron a Narada Muni, y Narada Muni sintió una atracción espontánea por el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. ¿Y cómo lo obtuvo? Por la asociación con los devotos puros. Ahora bien, uno podría decir, historias tan importantes como estas solo aparecen en el Srimad Bhagavatam, pero en realidad nosotros también somos parte de esta misma realización espiritual. Porque en la década de 1960, Srila Prabhupada dejó la India, viajó a Occidente en el Shaladuta, en un barco de carga, pasando todo tipo de austeridades, fue a Estados Unidos y él reunió todo tipo de gente, piadosa como impía, a su alrededor. Muchos seguidores iniciales de Srila Prabhupada en la década del 60 eran jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes hippies. Y Prabhupada, en su liberalidad, no se fijaba cuál era el origen de sus discípulos. Él simplemente con paciencia los instruía. Y muchos de esos discípulos de Srila Prabhupada, hoy, por la asociación con Srila Prabhupada, son devotos puros y son nuestros maestros espirituales. Entonces, este punto es muy importante. La asociación con el devoto puro es lo más valioso que uno pueda tener en esta forma de vida humana, porque tanto si uno es un impío como un piadoso, por la asociación del devoto puro, por seguir las instrucciones del devoto puro, uno también se vuelve un devoto puro. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, no observo en la sección de comentarios ninguna pregunta, así que esto es todo por la clase de hoy.